A ver, libertad dentro de nuestra mente, eso es, no se puede quitar. Dentro de nuestra mente no puede leer nadie. Lo que pensamos nosotros, lo que opinamos, lo que decimos, está en nuestra cabeza y ahí no puede mandar nadie, ni siquiera el tirano más tirano. Lo que mandamos nosotros, en lo que pensamos nosotros, no. ¿Qué es lo que nos puede impedir? Que expresemos. Lo que me pasa a mí con el tema del comunismo, primero que soy una víctima directa y todos los seres, el 90% de los seres que más admiro y quiero son víctimas del comunismo o lo han sido. Lo que me pasa a mí es que me baso más en la paradoja de la tolerancia de Karl Popper, Sí. donde dice que cuando uno tolera al intolerante, termina el intolerante por destruir al tolerante. Pero el problema, ¿cuál es? Definen usted la que es la función social. Definen usted qué es el interés general. Es que ese tipo de palabras son muy bonitas, pero no se operativizan. Concreten usted qué es el interés general y por qué eso es el interés general. Hoy tenemos un invitado de lujo, alguien que significa muchísimo para las ideas de la libertad, es un profesor, es alguien que está catalogado como uno de los principales exponentes en la actualidad de la Escuela Austriaca de Economía, que es además un exponente, es economista, politólogo, historiador, bueno, aunque él no se cataloga de tanto, sociólogo, escritor, profesor titular de varias universidades, honorario de otros. Pues vamos a darle entrada porque tenemos un tiempo bien reducido de entrevista y quiero aprovecharlo al máximo. Y además no bastaría ni Google para exponer aquí su currículum vitae. Es una persona que aporta mucho las ideas de la libertad. Por lo tanto, vamos a darle la bienvenida sin más al profesor Miguel Ancho Bastos Boubeta. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, don René. Primero, soy un humilde profesor de política. No, el currículum no tiene nada más que eso. ¿Sí? Tengo algunas nociones de economía, pero poco más. Es decir, no, nada más. Muchas gracias por su invitación. Gracias a usted por la deferencia que ha tenido, la generosidad de venir a nuestro canal, nuestro humilde canal. Acá es un canal que hablamos por la libertad de Cuba, exponemos las ideas de la libertad. Mi posición ideológica, soy un libertario anarcocapitalista. Como usted, gracias, soy un discípulo de su escuela, de todas sus enseñanzas en YouTube, así que vamos a estar hablando idiomas muy parecidos. Pues sé que contamos con poco tiempo y quiero ir directo al grano. ¿Cómo usted explicaría el anarcocapitalismo para personas como yo que fueron adoctrinadas en el estatismo comunista en Cuba? Yo estudié en Cuba, me gradué de Derecho en Cuba, es decir, pasé por todos los niveles de adoctrinamiento de esa dictadura y para mí es algo que encontré una vez que salí de Cuba, vivo actualmente en Miami y es una idea completamente novedosa para mí, me imagino para muchas personas que no ven en Cuba, ya no tanto porque ahora con la internet se conoce mucho más de estas ideas, pero ¿cómo usted explicaría el anarcocapitalismo para personas como yo o como otros que están en Cuba y que solamente conocen un solo libro, como decía Santo Tomás de Aquino? Sí, de forma simple, podría ser llevar podría entenderse como llevar el liberalismo económico a su extremo. Es decir, que si el mercado, las formas de mercado o la sociedad civil son capaces de producir bienes y servicios, mejor digamos que aquellos que se producen, digamos, por los mecanismos del Estado, pues ¿por qué no hacerlo en todo? Quiero decir, que tiene el debate del capitalismo, que es un debate filosófico muy interesante, es que tiene de peculiar la justicia, que tiene de peculiar la defensa, que tiene de peculiar la seguridad para que no puedan ser prestados bien por organizaciones privadas, bien por organizaciones civiles. Esa es la cuestión que hay, sin necesidad de que haya un Estado. Esa es la idea, ¿no? Pero aparte tiene unos correlatos, aparte de todo eso. Muchas personas se quedan solo con el aspecto económico del narcocapitalismo. El narcocapitalismo es una idea de paz, básicamente. O sea, no que sea pacifista, porque reconoce el derecho a la legítima defensa, pero sí que no le gusta, por ejemplo, que haya guerras y que unos países no deben interferir en los asuntos de otros países. Por ejemplo, es un rasgo del capitalismo. ¿Por qué? Porque el origen del Estado está en la guerra. La guerra es la salud del Estado, como decía el viejo Randolph Bourne, ¿no? Cuanto más guerra hay, el Estado más poder tiene. Por tanto, oponerse a la guerra, oponerse a la intervención es una forma de debilitar al Estado también. Y apoyar al Estado en sus guerras es también una forma de reforzar al Estado, ¿no? Estas son las ideas que hay. Después, claro, tiene una visión también anarquista. Tiene una teoría del Estado que es anarquista, que es una teoría que coincide con las demás escuelas anarquistas. En ese aspecto tenemos orígenes intelectuales comunes. Y da, aunque no creo que haya mucho tiempo aquí para explicarlo, da una visión predatoria del Estado. O sea, el Estado, y siguiendo a teóricos ni siquiera anarcocapitalistas como Charles Tilly, es una especie de, dirían ellos, es un racket, es una especie de mafia evolucionada. En sus orígenes es una especie de mafia evolucionada cuyo objetivo es intentar extraer el máximo número posible de rentas de la población. Esos tres aspectos, digamos, podrían configurar así a grandes rasgos el anarcocapitalismo.
Obviamente, cada uno de ellos puede ser discutido, elaborado y pensado, y es a eso a lo que nos dedicamos, y admitiendo críticas, viendo qué fallos podemos tener, etc. Ahí está la idea. Eso es a simple vista, ¿eh? Es mucho Yo más. coincido, sí, sí, cómo no. Yo coincido con usted que el Estado es una estructura de dominación, pero visto desde este lente, ¿cómo usted analizaría el caso Cuba, que es el caso que más nos interesa en lo pequeño, ¿no? No en lo general, en lo particular, a los seguidores de acá del programa? ¿Cómo A usted ver, ve el caso Cuba desde este primer lente? punto, yo no conozco la realidad cubana, no la conozco, entonces no me gusta opinar de lo que no conozco, porque muchas veces puedo cometer errores y puede decir este señor que nunca pisó la isla y yo nunca pisé la isla, ¿cómo está opinando de Cuba? Yo opino por lo que dicen aquí de ella. Unos la defienden, otros la critican, pero yo es lo que leo allí. Visto desde fuera, partiendo de mi absoluta, digamos, ignorancia, todo lo que apunta a ver es un grupo, un Estado que extrae rentas a la población. En este caso, en nombre del comunismo. El viejo Mosca, cuando hablaba en la clase política, siempre hablaba de la fórmula política. Los gobiernos para gobernar tienen que tener alguna fórmula, tienen que tener algún tipo de idea bajo la cual o sea, el expolio puro y duro es muy difícil de justificar. Te quito plata porque tengo yo la fuerza. No, normalmente se justifica algún tipo de idea. En este caso, pues puede ser el marxismo-leninismo. Es lo que apunto yo, es lo que entiendo yo desde fuera. Así es, sin dudas así es. ¿Cómo usted ve la propiedad privada en todo esto? Porque como buen anarcocapitalista, como buen libertario, usted y yo, por supuesto, soy su discípulo en este sentido, eh, reconoce los tres derechos principales, que es el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Sí. ¿Cómo usted ve el asunto de la propiedad, que es siempre propiedad privada? Esa propiedad colectiva es una ficción y así usted lo ha analizado en muchas. ¿Cómo usted lo ve en este tema de la libertad? Con ¿Cuán matices, importante es? con matices, puede haber propiedad privada común. Si usted va a una iglesia, por ejemplo, aquí en España, ve que el territorio es privado, que es de la iglesia, pero la gente puede ir allí. O sea, no es común, la gente puede acceder a él, pero la propiedad es privada y puede haber gestiones privadas de bienes comunes, montes en común, pero son privados, tienen propietario, pero pueden ser comunes. No tiene que ser propiedad de una persona sola. Pero sí, en general, la propiedad moderna a día de hoy es una propiedad individual, en el sentido de que las personas tienen derecho, digamos, de exclusión sobre sus bienes a otras personas. Eso es básicamente la propiedad. Y que sobre tu propiedad, sobre tus bienes, puedes hacer el uso que tú mejor entiendas de él, o que usted entienda mejor de él, ¿no? Históricamente aparece como una forma de evitar conflictos, es un mecanismo social para evitar conflictos, y digamos que fue evolucionando en la forma. Hoy en día se puede discutir también, pero se admite propiedades, por ejemplo, en el mundo capitalista de empresas por acciones, que son propiedad de muchas personas, ¿no? Mancomunada, sí. Ancuradas. Es decir, que hay la propiedad fue evolucionando, no es una propiedad. Después hay otras formas de propiedad que se pueden discutir, la propiedad intelectual, etcétera, que yo personalmente no la admito. Pero es un debate que hay. Pero la propiedad privada básicamente es el que usted con sus bienes puede hacer el mejor uso posible de ellos. La tendencia es que si usted tiene una propiedad de algo, tienda a usarla en el mejor de los usos posibles, tiende a cuidarla, a mimarla y a protegerla e intentar sacarle el mayor provecho posible. Y de esa propiedad colectiva, si quiere, por agregación, es como sale la propiedad colectiva. Sí que se puede hablar de eso. A mí me encanta definir el tema de la propiedad basado en el derecho romano de uso, abuso y disfrute. Sí, Eso concentra lo que es el derecho de un propietario sobre su bien y basado en esto, hay algo muy común en los regímenes socialistas, en las constituciones posteriores a la etapa esta de la Segunda Guerra Mundial, con los estados llamados benefactores, sí, que vinculan la propiedad, la subordinan a la función social. sí, Y esto es algo muy peligroso desde mi punto de vista, pero me encantaría escuchar su parecer, porque sí. hay constituciones La española, que, exactamente, exactamente, algo que viene de la Revolución Francesa, con yo Marat, creo que etcétera. casi todas lo tienen. A mí me contaron que la austríaca no lo tiene. Es decir, pero hay algunos países que no lo tienen recogido formalmente, aunque lo hagan igual. Quiere decir que al final su propiedad, ¿quién define lo que es una función social? Al final, ¿quién dice esta propiedad tiene un uso social? Lo decide una persona y lo decide normalmente un gobernante. El gobernante dice, esta propiedad tiene un uso social, por lo tanto puedo expropiarla al precio que yo decido. Entonces, Y claro, es. realmente lo que hace es una constitución que tenga esta cláusula no hay una propiedad plena de verdad, porque alguien, un señor o una señora, pueden decidir esta propiedad debe tener un uso social o esta empresa tiene que tener un uso social, por lo tanto yo le expropio total o parcialmente su uso a su propietario. Entonces, claro, al final es como una limitación muy severa de la propiedad y al final, aunque realmente
no se abusa de ella o tienden a abusarse de ella, teóricamente no tiene límite. No tiene límite. O sea, no tiene un límite que diga hasta aquí puede usted expropiar, hasta aquí no puede usted expropiar. No hay un límite escrito en el papel que diga que no puede hacer eso. Un límite claro. Quiero decir, al final, entonces, puede ser usado para eso. ¿Qué pasa? Si abusas de esa propiedad y, digamos, acaba usted con derecho de propiedad, al final el Estado acaba sufriendo. Porque recauda menos, tiene un Estado más pobre, al final le interesa, es mi opinión, por lo menos por propio interés, la tesis también de Margaret Levy y otros politólogos, repito, ninguno de ellos radical, ninguno de ellos anarcocapitalistas, son politólogos normales y corrientes. Lo que tienen que decir es que en este caso el Estado perdería rentas y como el Estado busca maximizar rentas, le interesa que su pueblo sea rico, porque así ellos son ricos también. Es mejor el 10% de mucho que el 50% de nada. Claro. Claro. Entonces, al final, por eso limitan el uso, pero no es porque no puedan. Y realmente así es una especie de usufructo, como apuntan ahí debajo. Es decir, realmente tienes derecho a uso, pero limitado en el sentido que el momento que quieras se lo pueden quitar. Cuidado, tampoco tienen los usos plenos de su propiedad. Muchas propiedades tienen limitado su uso. Por ejemplo, un terreno, muchos de ellos no puede construir en ellos. Alguien decidió que no puede construir en ellos, por ejemplo. O que no puede elevar determinadas alturas en su casa. O que tiene que construir de determinada forma. O que tiene que pintar la casa de determinado color. Como en Vigo, por ejemplo, desde donde es usted, que no la pueden pintar de verde. Escuché. Sí, a ver, eso fue una ley que se hizo. A ver, fue un momento que lo dije, porque había una propuesta del gobierno autonómico de prohibir algunos colores de pintura. No sé en qué quedó aquella norma, pero sé que estaba discutiendo esa norma y no en Vigo, era la comunidad autónoma. Ah, era en Así Pontevedra, querían, digamos, en todo Galicia. sí, querían desincentivar unas pinturas, digamos, por criterios estéticos. No sé en qué quedó aquella norma, pero eso lo dije hace años, porque en aquellos años sí que estaba debatiéndose eso. Pero sí, teóricamente podrían hacerlo, sí. Podrían prohibir de verde o de amarillo o de rosa fosforito. Del color que quisieran se lo podrían, digamos, limitar. No hay una norma que lo impida, digamos. Y esto es muy importante. Este debate es vital, por lo menos para mí, que vengo de Cuba y vengo de el estatismo y por ejemplo, en la carrera de Derecho, que nosotros nos justificaban la función social de la propiedad por encima incluso del derecho del propietario a abuso, disfrute y uso. Y eso uno lo veía hasta lógico desde una visión muy particular y muy ortodoxa de la visión comunista que nos imparten allá en Cuba. Una vez que uno sale se da cuenta que es una barbaridad y es un abuso porque además yo siempre creo, o es mi opinión, y no sé qué opinará usted, profesor, que los estados benefactores son una bomba de tiempo dentro de los estados modernos para dinamitarlos desde adentro y hacerlos más pobres, precarios, miserables, etcétera. Y se ven los casos, por ejemplo, en Francia hace unos meses se dio la noticia de un campesino que tenía varias hectáreas de tierra y descubrieron que había petróleo en su propiedad. Y el Estado francés se abroga el derecho de todo lo que hay en el subsuelo es de ellos y entonces por función social no podía ni posiblemente le iban a expropiar la propiedad, lo que es una barbaridad absoluta a un hombre que llevaba, exacto, en uso de su propiedad durante décadas. Y en España podría pasar también. Es decir, al final, los subsuelos, creo que bueno, en Castilla se nacionalizaron hace mucho tiempo. En muchos países del mundo, creo que en el siglo XIX, en América, donde está usted, se nacionalizó el subsuelo, en Estados Unidos en el siglo XIX. Antes el derecho romano, como le gustaba a usted decir, antes era haz caelos y haz inferos, es decir, todo lo que hay encima hasta el cielo y todo lo que hay para abajo hasta el infierno. Era básicamente lo que hay debajo de su propiedad. Ahora, eso después se empezó a matizar, se empezó a decir, no, ahora el subsuelo es de la nación, etc. Lo que pasa es que el Estado cuando es propio no es propia un Estado imaginario, es propia una persona concreta. Es decir, porque los Estados no tienen entidad real. O sea, el Estado español es Pedro Sánchez, sus ministros, sus alcaldes, es el Estado español. El Estado cubano pues es Raúl, es Sí, los Díaz-Canel. dictadores. Bueno, pues es el Estado. Quien es propio no es el Estado cubano, quien es propio es el señor en concreto o el ministro que decide él que es propio. No es un ente angélico que le expropia usted la renta en nombre de un supuesto que está también en el aire interés común, que no sé quién define ese interés común. Como el interés común lo define quien gobierna en cada momento, el interés común será lo que decida en cada momento el gobernante. No hay un interés común independiente del gobernante. Entonces, cuando lo expropian, se lo está expropiando una persona en nombre de algún interés que tenga él. Bueno, malo, ahí ya no entra.
el nombre de algún interés que tenga él. Es así, pero en Cuba y en España. En España, en Portugal o en Francia, donde sea. No es una peculiaridad de esta. Digamos que hay casos más extremos, como desde fuera parece que es el caso cubano, y otros menos extremos. Pero es una cuestión de grado, no de esencia. Le garantizo que lo es. El tema cubano, igual que me imagino que en China, que no hay derecho de propiedad según la ley, tengo entendido, o quizás en Norcorea, en Venezuela, que expropian a mansalva y por eso hay una emigración tan grande, porque donde quiera que llegue el estatismo o el socialismo ataca la propiedad. ¿Por qué? Porque la propiedad es un elemento fundamental para proteger la vida y la libertad. Y las personas ven esto como un asunto baladí, pero realmente yo considero que la propiedad, y me gustaría saber la relación que usted ve acerca de la propiedad y la libertad, que es al fin y al cabo lo que buscamos, y esta conexión especial que tiene, porque muchas personas creen que pueden ser libres, aun y cuando sometan su voluntad al colectivo. Ahí Y está esto la, es, ahí está la cuestión. Es un tema que plantea, por ejemplo, Hayek en Camino de Servidumbre y otros autores como Richard Pipes en Propiedad y Libertad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la libertad, a ver, libertad dentro de nuestra mente, no se puede quitar. Dentro de nuestra mente no puede leer nadie. Lo que pensamos nosotros, lo que opinamos, lo que decimos, está en nuestra cabeza y ahí no puede mandar nadie, ni siquiera el tirano más tirano. Lo que mandamos nosotros, en lo que pensamos nosotros, no. ¿Qué es lo que nos puede impedir? Que expresemos en voz alta. Para expresar, por ejemplo, una idea de libertad se necesitan medios materiales. Y ahí está la clave del asunto. Es decir, muchos países, yo leí que en otros tiempos, cuando querían censurar la prensa, simplemente no importaban papel, no daban, por ejemplo, licencias de importación de papel de prensa. Y si no hay papel de prensa, no, usted es libre de salir, pero si no hay papel de prensa, no hay prensa. Porque lo hace hizo falta. Salvador Allende en Chile, Es en Chile. Creo que lo hizo también Maduro. claro. O por lo menos leo que simplemente dicen que las divisas son muy importantes y no pueden ser gastadas en papel de prensa. Entonces no dan permisos de importación y por tanto no hay papel. Pero si no hay papel, no hay periódico. Pero una radio necesita también de una emisora, pues necesita de aparatos de radio, o sea, necesita de bienes materiales. Incluso un programa de internet como este necesita de un computador, necesita de conexiones wifi, necesita de una serie de elementos para poder dar. El problema es si el Estado es propietario de todos los medios de producción. Usted quiere hacer, por ejemplo, una obra de teatro criticando al gobierno. ¿Dónde la hace? Dices, no, todos los teatros son del pueblo, que todos los teatros son del Estado. Entonces, para hacer una obra de teatro necesita el permiso del Estado. Para hacer un programa de radio o de televisión necesita el permiso del Estado. Para hacer un periódico necesita el permiso del Estado. Para poder reunirse también necesita un local, un sitio donde reunirse. Si todos los locales son del Estado, ¿dónde se reúne usted? Por eso un país que tenga propiedad privada de medios de producción es muy difícil que sea una tiranía, aunque puede serlo también, pero desde luego es mucho más difícil, porque hay muchos medios, desde teléfonos móviles, desde fotocopiadoras, desde imprentas, etcétera, que se pueden, digamos, burlar la prohibición. Pero si el Estado controla todo de verdad, ¿cómo produce usted libertad? Repito, porque la libertad requiere también de una base material. Para que usted pueda desplazarse necesita algún transporte, por ejemplo. O sea, la libertad en abstracto está muy bien, pero concreta necesita de algún tipo de cosa o de bien o de medio para poder expresar su libertad. Y la clave está que si controla todos los medios, toda la propiedad es estatal, aunque el Estado sea bueno, aunque el Estado sea de ángeles, ¿no? Para hacer cualquier cosa requiere usted permiso. Y esa es la clave. Ya la humillación de tener que pedir permiso para hablar. A lo mejor se la dan, pero no es eso. Es que no tiene usted por qué pedir permiso. Ese es un punto fundamental. Porque además, no solo para expresarla, profesor, también para defenderla, que es muy importante, defender efectivamente la propiedad o el derecho a la vida, a la libertad, etcétera, los derechos naturales del ser humano. Usted Sí, necesita una base material para hacerlo. siempre. Incluso para ser autónomo, digamos, del poder político, pues tener un pequeño pedazo de tierra o tiene algún pequeño negocio, no necesita del empleo estatal. Entonces, la propiedad privada ahí le permite, digamos, ser autónomo y ver una vida independientemente de lo que decida el planificador. Esa es la cuestión, por eso es tan importante la propiedad privada. Así es, y alejarla de la función social, porque realmente la función social me parece un ataque directo a la línea de flotación de la propiedad con palabras edulcoradas. Pero al Si final, educadas, pero el problema cuál es, definen usted la que es la función social, definen usted qué es el interés general. Es que ese tipo de palabras son muy bonitas, pero no se operativizan. Concreten usted qué es el interés general y por qué eso es el interés general.
sin dudas. El único interés general que conozco yo es dejar a cada persona que busque su propio interés. Eso sería lo ideal. Pero no hay un Como, di- interés positivo general. como dice la Constitución de los Es Estados muy Unidos, concreto. el derecho a perseguir la felicidad. Sí, o la infelicidad, lo que quiera usted. Claro, Es cosa suya. Pero se trata de eso. Incluso elementos tan abstractos como la seguridad, cosas por el estilo, que es un interés general, también hay que definirlos. Por ejemplo, tenemos un interés general que es la seguridad de Cuba o de España. ¿En qué consiste esa seguridad? Porque la seguridad puede ser desde un garrison state, un estado cuartel, que todo esté controlado para estar totalmente seguros. Si está en un cuartel, estará más seguro que hay cosas por las que se supone, ¿no? Hasta, digamos, la libertad de movimiento total. ¿Cuál es la seguridad que hay que proporcionar? Porque hasta eso es discutible también. Dice, no, pero la seguridad, vale, pero seguridad define la seguridad de Cuba. ¿En qué consiste la seguridad de España? ¿En qué consiste? Y eso no te lo permite. ¿Y cuánta seguridad tenemos que tener? ¿Y de qué calidad tiene que tener esa seguridad? ¿Y qué forma tiene que tener? Y eso no es tan fácil después de definir, porque eso hay que operativizar, ¿no? La seguridad de España, la seguridad de tal. Vale, muy bien, con la justicia. Son palabras, los juristas llaman jurídicos indeterminados, que están muy bien, son palabras muy bonitas, muy hermosas, pero después hay que operativizarlas. Y eso ya no es tan fácil. así es. Son grandes lagunas que después no tienen concreción. Y Claro, como son interpretables por el gobernante, entonces cualquier cosa que ellos decidan como seguridad ya es la seguridad que tiene que tener el país, o la justicia que tiene que tener el país, o las comunicaciones que tiene que tener el país. ¿Cómo se decide eso? Un mercado lo decide fácil, cada uno a través de precios, etcétera, se va definiendo qué es lo que quiere cada persona, pero si no hay un mercado, si no hay una propiedad o un sistema de asignación, pues lo define una persona. Y la pregunta es, esa persona que define lo que es el bien jurídico, la seguridad, la justicia, etcétera, sabe más que usted, tiene más cualificación que usted, es mejor persona que usted. Eso es lo que hay que discutir. además del cálculo económico, que también entra en esa ecuación, que la incapacidad de hacer cálculo económico porque no tienen además los incentivos adecuados cuando el Estado se encarga de ese tipo de cosas, cuando Sí, se encarga de la seguridad, de la justicia, claro. de la salud, de la educación, que son temas que el Estado benefactor pone en el centro de la mesa para cobrarnos impuestos y obligarnos a pagarle Sí, sus tributos. ¿qué cantidad de sanidad? ¿Qué calidad de sanidad? ¿Qué cantidad de educación? ¿Qué tiene que tener la educación? ¿Cuál tiene que ser el contenido? ¿No? ¿Cuántas escuelas tiene que haber? ¿Cuántos años tiene que estudiar un niño? Etcétera, ¿no? ¿Cuánto hay que pagarle a un maestro? ¿Dónde tiene que estar localizada la escuela? Son decisiones de cálculo. No tiene, ¿hacia dónde orientar, por ejemplo, la orientación laboral de los jóvenes? ¿Cómo se sabe eso? ¿Cómo sabe un gobernante eso? No lo puede saber. Son problemas de cálculo también. Son de segundo orden. El cálculo principal es el problema de la imposibilidad del cálculo económico con el socialismo. La idea que una economía socialista no puede funcionar, mejor dicho, no puede funcionar tan bien jamás como una capitalista. Esa es la tesis de von Mises, que lo explica muy bien, ¿no? En su Lo libro cual, Socialismo. sí, socialismo y más libros. Pero Sí, la idea sí. es esa. La idea es esa. En caso de ausencia de propiedad privada de los medios de producción, no se pueden asignar precios. No se pueden asignar precios, no se pueden asignar los factores de producción de forma correcta. Y al final acaba siendo una economía mucho más ineficiente que la capitalista. Creo que es algo obvio y fácil de ver. Solo tengo Aunque para parezca, las dos el correas, sentido, luego cosas por el estilo para ver cómo funciona. profesor, el sentido común no es el más común de No, los sentidos, y especialmente para personas que, como decía al principio, una frase muy tomista de Santo Tomás de Aquino, que caracteriza la educación o el adoctrinamiento en los sistemas totalitarios como el cubano, que es temo al hombre que solo ha leído un libro. Y sí. eso es lo que pasa con personas que se aferran a conocimientos. Es muy difícil desaprender para aprender estos conceptos que usted dice, y obviamente usted lo explica de manera genial. En el, en- ¿Me quería decir algo? Sí, no digo que estos conceptos no son intuitivos, no son fáciles de ver, ¿eh? Porque lo lógico es entender que el socialismo sí puede funcionar. Porque parece que sigue, porque entendemos extrapolar, por ejemplo, el socialismo familiar. Dentro de las casas hay socialismo, normalmente lo que hay dentro de una casa, de un hogar, tiene que ser de todo. Intentemos extrapolar eso a sociedades mucho más grandes, y eso es lo que no puede ser. Entonces, pensamos que todo estaría como repartido, mejor racionalizado, mejor producido, etc. Pero no vemos todo este elemento, toda la complejidad que es un sistema de mercado, que es un sistema de producción, y toda la complejidad que tienen los precios detrás. Y que puede ser que no es algo que se vea a simple vista.
Por eso es un tema que hay que estudiar, no son fáciles de ver. Por eso mucha gente inteligente, muy inteligente, tiende a ser socialista, porque piensa que eso es lo más racional. Pero no lo es, precisamente, pues paradójico. Así es contraintuitivo, como usted siempre dice. Sí. Porque además, como decía Milton Friedman, que no es un austriaco directamente, es de la escuela de Chicago, no lo digo por usted, lo digo para las personas que nos escuchan, no hay nada como almuerzo gratis, eso no existe. Siempre alguien paga y a veces paga usted mismo con su libertad a un costo muy alto. Por ejemplo, un médico en Cuba gana menos de $20 al mes, que es una barbaridad. Todo un mes de trabajo en condiciones infrahumanas, o un jurista o qué sé yo, cualquier profesional o cualquier trabajador. El salario mínimo en Cuba está alrededor de los $6 al mes, lo que es por debajo de las condiciones de miseria en el mundo considerada por la ONU, que son $2 al día. En este sentido, porque hay varias críticas que siempre se le hacen al libertarianismo, desde el tema de la seguridad, el tema de la educación, la salud, la justicia, etcétera. Las personas no entienden que el Estado no es garante de la justicia, porque desde mi punto de vista se convierte en juez y parte Sí. al impartir justicia, a la misma vez tener un fiscal en el caso latino o un prosecutor en el caso norteamericano, Sí. que también representa el Estado, o sea, juez y parte en el pleno. Entonces, ¿cómo explicarle a las personas que no es su garante de justicia, más bien su enemigo, en casos de el ideal este que buscamos, más bien basado en el concepto griego de justicia? No, porque es lo que está diciendo usted, en caso de un juicio de yo contra el Estado es juez y parte. Entonces, no puede haber justicia, ¿no? Después, claro, entramos en lo que es la definición de justicia, que al final la definición de justicia no se le permite evolucionar. La justicia es lo que el Estado dice que es justicia. O sea, la legislación que se llama positiva, una serie de personas que son... Esto ya advirtió Hayek y otros contra el mito del legislador, la idea de que hay unos señores muy listos que hacen las leyes y saben todo. La idea ideal de justicia es una justicia, digamos, evolutiva, si se quiere, basada en principios de ley natural, que va evolucionando, va cambiando con el tiempo y se van, digamos, construyendo, digamos, principios jurídicos a través de pleitos. A mí me gusta más el sistema americano, que se van creando a través de pleitos, a través de sentencias y se van modificando con el tiempo a medida que cambian las circunstancias. Pero no es una justicia decretada por un señor legislador, ¿no? Que ese es el problema que tiene muchos legisladores, porque también el legislador tiene problemas de información, ¿verdad? Pensamos así en Licurgo, el legislador de Esparta, una cosa así que pensaba que es un señor con una barba así como muy listo y así que pensaba así. No, pero el señor sería muy listo, pero no puede pensar todos los casos, no puede pensar, no puede hacer una constitución solo pensar en todos los casos. Es mejor que la constitución sea creada, digamos, a través del juego, de los pleitos, de la interacción entre los ciudadanos y los servicios legales, que no tienen necesariamente por ser estatales, y a través de ahí se va creando. Había un señor que se llamaba Bruno Leoni, escribió un libro que se llama La libertad y la ley, que lo explica muy bien. Debe estar por internet, supongo. Freedom on the Law, está en Estados Unidos. Es un libro muy interesante que explica cómo eran los sistemas de justicia antiguos y cómo se iba creando la ley a través de sentencias, a través de lo que hacían los romanos, Lupiano, y esto era compilar esas sentencias. Pero en sentencias, digamos, que fueran fruto de juicios o de pleitos concretos, no en abstracto. Yo discuto con usted de quién es ese micrófono. Debatimos y tal, se hace una sentencia, a partir de ahí queda casado que el micrófono es de quien lo posee, etc. Es un ejemplo, una tontería a lo mejor, ¿no? Pero vamos estableciendo a partir de ahí una casuística que se va acumulando. Pero deriva de conflictos concretos sobre la propiedad. Esa es la idea. Yo no soy jurista, Absolutamente. hay juristas mejores que yo, pero por ahí creo que hay que evolucionar. Profesor, basado en sus conocimientos, yo me gusta ir a las fuentes originarias del pensamiento y cosas así. La tripartición de poderes, que sé que usted no es muy fan, digamos, de la tripartición de poderes, sobre todo en la práctica, porque termina corrompiéndose y he explicado en muchas conferencias, pero basado en este principio de tripartición de poderes que viene de antes del Barón de Montesquieu, pero en el Sí, espíritu de las leyes, él aborda este tema y habla acerca de los tres gobiernos principales y los principios que sostienen estos gobiernos, a saber, la república, la monarquía y el despotismo. En sí. la república él decía que el principio principal, o valga la redundancia, La principio monarquía, la, principal. la monarquía, la oligarquía y el despotismo. O sea, y la democracia. Esas son las tres formas buenas. Después tienen sus formas malas. Cada una tiene una forma mala. La tiranía, ¿no? Ahí La- está.
Es un concepto más bien de Aristóteles posterior, pero sí, es No, exactamente eso. Él más latino también se usó mucho. El pensamiento político es una partición de este estilo. Pero supongo que usted se refiere a la división de poderes que hay. Yo lo que entiendo, y esto lo explica muy bien Anthony de Jasay, en lo que se llama El Estado, ¿no? Es una ficción. Dentro del Estado no puede haber división de poderes. Puede haber división de poderes si hay poderes fuera del Estado. Es decir, antiguamente, por ejemplo, los jueces en Europa no eran del Estado, eran señores. O eran jueces religiosos, por ejemplo, como en el mundo islámico, el cadí, el juez islámico. Pero no era un juez del Estado, era un juez religioso. Y estaba fuera del Estado. Y el señor era un señor feudal, lo que sea, pero establecía su justicia, en su territorio, pero no era una justicia estatal. El Estado acabó con la justicia señorial y puso su justicia propia. Lo que digo que para que haya justicia, para que haya división de poderes, tiene que haber poderes fuera. Tiene que haber iglesias, tiene que haber ONGs, tiene que haber prensa libre, tiene que haber todo tipo de organizaciones civiles de todo tipo. Desde clubes de filatelia hasta cualquier organización civil, una Carity o cualquier organización de ese estilo, ¿no? Eso es lo que frena el poder desde fuera. para que Pero haya contrapeso, no para desde que, dentro. Porque el claro, problema es, escuchemos, el imperio de la ley. Vale, la ley, tal, el gobierno incumple la ley. ¿Quién se la hace cumplir? así es. ¿Quién obliga al Estado luego cuando se A equivoca? cumplir. El gobernante incumple la ley. Eso porque recuerdo, ya que está en Estados Unidos, Andrew Jackson, también el Tribunal Supremo le dijo que una ley estaba mal y le dijo, no me da la gana de cumplirla. Estoy hablando de memoria, creo que fue así. ¿Y el juez cómo se la hace cumplir? No hay poder vinculante. Claro, al final hay un poder soberano. O sea, el imperio de la ley requiere de un agente que haga cumplir la ley. Si el agente es el que cumple la ley, el agente principal se cumple la ley, ¿cómo se cumple la ley? Todos vemos en todo el mundo que muchas, incluso sentencias, no se cumplen. Muchas normas no se cumplen. Aparte, los jueces, aun siendo independientes, son funcionarios del Estado en muchos sitios. Es decir, que el Estado los puede mover de sitios. En países como España, tradicionalmente, cuando un juez molestaba, en otros tiempos, se le ascendía. Porque no es un castigo, pero le quitas el caso. Y se lo das a otro, ¿no? O le modificas la planta. Es decir, que se crean fiscalías y jurisdicciones anticorrupción, fiscalías de medioambiental, lo que sea, que en determinados casos el Estado te los puede quitar al juez, digamos, ¿no? Eso sí, simplemente por hacer una ley. Y además, ¿quién nombra a los jueces supremos? Sí, En sí, todo es el todo mundo. muy turbio. No, pero ¿cómo se nombra un juez supremo, un tribunal supremo en casi todo el mundo? Ahí está el problema. Generalmente el ejecutivo es el que lo Claro, designa, casi siempre. claro, Y y tiene termina lógica. contaminando. Y Claro, tiene claro. lógica también. Es decir, pero normalmente es así. Forma parte del aparato del Estado. No es un poder separado del Estado. La división de poderes tiene que ser, digamos, externa al Estado. Tiene que haber gente desde fuera que presione al Estado también para que no pueda hacer lo que quiera o que al Estado le cueste. Por eso me gustan a mí mucho las ideas de los foros, de la foralidad, ¿no? que teníamos en España. Es decir, que hay unas leyes que el rey no podía entrar porque tenía unas leyes previas. Ese sitio. Que hoy en día están suprimidas también, se consideran una antiguaya del pasado. No, pues el foro, decía Robert, que era la aportación hispana más importante a la teoría, digamos, política. ¿No? La idea del foro. Donde hay un foro, el rey no entra. Puede ser un foro personal o un foro territorial. En Ahí esto me está. imagino que juega un papel muy importante los derechos naturales, profesor. Claro, que ahí está, pero muchos juristas niegan los derechos naturales. No todos, No yo no los todos, niego. no, lo sé, pero muchos juristas modernos niegan el derecho natural, dicen que todo derecho es positivo. O sea, que la ley es la voluntad del César, como decía Ulpiano. Lo que dice el gobernante, eso es la ley. Viene a ser más o menos dicho de forma muy bruta, pero es así. Y Lo que, todo lo que dice el gobierno, eso es la ley. lo que ha pasado con eso es algo así como lo que ha pasado en la economía, que es el campo suyo primario o más importante, con respecto a Keynes. Lo que ha pasado con el tema que usted aborda ahora del positivismo jurídico es por Hans Kelsen, Sí, que señor. introdujo esta idea del positivismo jurídico, creó las pirámides donde hay una subordinación de leyes y desechó todo lo que era costumbre, lo que era derecho natural y lo Así es. circunscribió a un tema positivo que además es una barbaridad visto también en la historia. Eso es algo que hay que recuperar y algo que hay que repetir, porque es una barbaridad. Terminan las leyes siendo
leyes que justifican actos atroces como el comunismo, como el nazismo, como todos estos. Es que, por ejemplo, el régimen nazi se hizo con leyes habilitantes. El jurista fue Carl Schmitt, entre otros. Fue Carl Schmitt y dijo, no, con la misma constitución que tenemos, vamos a crear una ley que habilite al presidente del Reich a saltarse, digamos, las normas. Son leyes habilitantes. Claro, pero se hizo con una arquitectura jurídica, como se hizo todo legalmente y correctamente, aprobado parlamentariamente, pues parece que es una ley que puede funcionar. Creo recordar haberlo escuchado, leído, que no se saltó ni una sola ley de la Constitución. Simplemente aplicando la propia Constitución se dio unos poderes habilitantes. Igual estoy diciendo una barbaridad, pero yo se lo leí a algún No, no, jurista. es No así, me porque lo... además, sí, sí, incluso los estados de emergencia, tan justificados en las constituciones modernas, que incluso forman parte de las constituciones actuales, Sí, sí. justifican la supresión de derechos naturales ante situaciones políticas que al fin y al cabo, como bien dice usted, son decisiones personales, no decisiones colectivas. O sea, del político que esté de turno, el que él manda más, el grupo de poder el deep state, como dirían en inglés, el estado profundo o quien mande, ellos pueden determinar la supresión de derechos naturales, que es una... Lo vimos en la pandemia, pero en España se aplicó una ley de emergencia por una huelga de controladores aéreos. Para poder militarizarlos y obligarlos a trabajar. Sé que es una ficción jurídica, pero vemos cómo se puede banalizar el asunto. Pues, por las leyes de emergencia permiten a usted tenerlo preso en casa, permiten multarlo, permiten un montón de cosas. Se usó para un motivo banal, pero cuidado, si se usa para eso, pues es para cualquier cosa. Cuidado, esto ya para mí fue un aviso muy grande. Así es, fue una gran prueba a nivel mundial. Si la pandemia, por ejemplo, antes en España de esa pandemia, se había usado para motivos más espurios, si quiere llamar así. Se justificó en nombre de la eficacia, ¿vale? Pero digo, si lo hace para esto, lo podrá hacer para lo que quiera. Que ahí está la cosa, es que no hay un límite, digamos, tampoco legal a lo que se pueda legislar. Sé que hay constituciones, pero la constitución no se puede modificar. O se pueden interpretar, como dicen los juristas, muchos juristas, una interpretación viva de la Constitución. ¿No? Eso es tremendo. Es así, es así. Realmente en la actualidad hay muchos eufemismos que han contaminado varios términos y términos importantes y el socialismo, el comunismo y los totalitarismos son especialistas en dominar el lenguaje, porque quien Sí, domina el lenguaje domina el debate. Y sí. entonces ellos han cambiado muchos términos, como el término de clases sociales, que a mí personalmente no me gusta usarlo nunca porque es un término que es interpretado como una lucha económica entre bandos diferentes y de este tema de la víctima y el victimario y todos El problema es estos... que no se pueden definir. Marx en el Capital dejó inconcluso el capítulo de las clases, porque no sabía muy bien cómo definirlo, porque una cosa es decirlo y otra cosa aplicarlo. Porque esto puede parecer una tontería, una demagogia, pero según una definición de Marx, que es que el proletario es el que no posee medios de producción, ¿no? Y el capitalista que posee medios de producción, un panadero puede ser un capitalista, pero un futbolista o jugador de béisbol o un jugador de fortuna puede ser un obrero, porque no es propietario del estadio, ni es propietario del club, simplemente es un asalariado. O sea, digo que estoy haciendo demagogia, obviamente, no estoy diciendo así, pero llegado al extremo, pues si nos ponemos estrictos con la definición de Marx, un futbolista o un jugador de béisbol o de la NBA, de baloncesto, es un obrero. Es que cobra 40 millones o 50 millones, es igual. Además, estaría explotado, según más. Exactamente. Digo, es como ven, es una reducción al absurdo. Que no estoy hablando de mal, pero es una reducción al absurdo. Digo que la definición de más es muy incorrecta. Por ejemplo, no sabe cómo colocar, por ejemplo, a un gerente de una empresa que trabaja pero no es propietario. ¿No? Un alto funcionario, un juez, una cosa de estilo, que son también. O sea, no sabe dónde colocarlos. Por eso digo que al final todo lo que parecía muy claro no es tan claro. Es que Marx se Hay equivocó en obreros muchas que pueden cosas. ganar mucho dinero. Sí es. Hay obreros, trabajadores que pueden ganar más dinero que muchos patrones, según el tipo de trabajo que tengan. O sea, no es fácil de definir esto. Si es solo por la propiedad de los medios de producción, es un análisis bastante mal. Aparte, no tiene en cuenta los factores modernos, que muchos obreros a día de hoy son propietarios a través de fondos de pensiones o fondos de inversiones de
de medios de producción. Entonces, ¿qué son esos obreros? Que esos tipos de más no lo había, por ejemplo. De hecho, algunos autores como Drucker llegaron a hablar del socialismo de fondo de pensiones. Es decir, que los obreros a través de sus fondos de pensiones puedan controlar buena parte de sus empresas. Entonces, que es un mecanismo que no es más, está muy bien, entendemos lo que quiere decir, está muy bien para su tiempo, pero no es un fenómeno que explique las clases sociales en la actualidad. Las clases sociales, además, parece como que tienen un interés común. ¿Y quién lo define? ¿Cómo se sabe cuál es el interés de la clase obrera? En el supuesto que la clase obrera pudiéramos definirlo. La conciencia de clases, ¿de dónde sale? Lo votan los obreros entre ellos, lo discuten, hay un programa de cuál es nuestro interés y lo discuten o lo echan a suertes. ¿Cómo se decide el interés de la clase obrera? ¿O es el que decide el intelectual tipo Marx que no es de la clase obrera él? Porque, claro, la conciencia de clase se la aplica a los demás menos a él, porque él Engels, que son burgueses, ¿no? Sobre todo Engels. No pueden hablar en nombre de los obreros. ¿Y cómo pueden hablar en nombre de los obreros los señores que son? O sea, Engels era un empresario capitalista. Entonces, ¿cómo puede hablar él en nombre de los obreros? Entonces, ¿será que no existe eso llamado conciencia de clase? Cosa que estoy de acuerdo con eso, no existe conciencia de clase. Y además, otros tantos conceptos. Mises lo define muy bien y Mises habla de este tema y dice que tanto Engels como Marx nunca diferenciaron el socialismo del comunismo en sus obras, sobre todo Marx. A mí me encanta su clase, profesor, y lo que usted imparte, porque la escuela austríaca, entre otras, ¿no? La escuela neoclásica de economía, etcétera, desbarataron apenas en 3 años de salir el primer tomo del Capital, que fue el único que publica Marx. Desbarataron completamente las ideas erróneas de Marx, sobre todo económicas, del cálculo económico con la plusvalía, la relación valor-trabajo, y esto los marginalistas enseguida destruyeron. Karl Menger, Jevons, de la neoclásica, en fin. Sí, el marginalismo destruye la teoría marxista del valor. La teoría marxista de la explotación se basa en una idea del valor, y es una idea del valor-trabajo. Pues yo sí digo, si quieren atacar al marxismo, ataquen la teoría del valor-trabajo. Porque si atacan la teoría del valor-trabajo y demuestran que el trabajo no es la fuente del valor, el sistema marxista se derrumba por los pies, es como un talón de Aquiles, se cae todo, porque todo está... Yo, cuidado, que yo el marxismo lo respeto bastante, es decir, tampoco pienso que sea una cosa descabellada, es decir, tiene intelectuales muy buenos, tiene un sistema muy bueno, lo que pasa es que está fundado en ese principio. Si ese principio no funciona, todo el esquema se le va abajo. Porque no puede, si no hay un valor, no puede usted hablar que hay explotación. Porque yo puedo hablar que le estoy explotando a usted si yo sé cuánto vale usted, si yo le pago menos de lo que vale usted. Pero si yo no sé lo que vale usted, ¿cómo puedo decir que estoy explotando? ¿No? Quien lo explicó muy bien es von Baberg, que también en este caso estas cosas no se estudian, en un libro que se llama La conclusión del sistema marxiano. De hecho dicen, yo lo leí alguna vez también, pero no me haga caso porque son cosas que tengo yo en la memoria, igual no es correcto, que Marx no se atrevió a publicar el volumen 2 y el 3 del Capital en vida porque leyó a von Baberg. Y no lo dudo. No lo dudo para nada. No los publicó en vida. Es que es interesante este tema, profesor. Publica el tomo 1 en el año 1867. En el 70 más o menos sale la teoría subjetiva y estas teorías marginales. Sí. Y Marx muere en el 83, sí. No un año, 2 años, no 10 años después, muere en el 83, desde el 67 de publicar el primer tomo, y el segundo tomo lo viene a publicar Engels con algunos ajustes que le hacen, notas y correcciones de los apuntes que tenía Marx en el 85. Sí. Ya el tercer tomo en el 95, creo que fue el 90 y algo, pero fíjese si no se atrevió. No, es que los tenía que tener escritos. Sí, claro. Pero repito, que eso no lo sé. Sé que lo leí en algún sitio. No sé si se atrevió o no se atrevió. Porque, de luego, claro, el marginalismo destruye por completo la teoría del valor marxista. Destruye la teoría. Es la conclusión del sistema marxista, pero lo ataca en su punto más flaco y en su punto central. Porque el punto central de Marx es la teoría del valor-trabajo. De todo el sistema marxista. Si se ataca eso, ya se acabó. Pueden discutir. Es la base. Quedan con hipótesis auxiliares, digamos, ¿no? Con teorías así del intercambio desigual o con otro tipo de teorías, pero ya no, el núcleo del marxismo queda destruido, porque destruye. Porque incluso, fíjese que el propio Marx defiende el capitalismo. En el manifiesto habla con mucha admiración del capitalismo y en otros fragmentos habla de las maravillas del capitalismo. Además que el capitalismo es un sistema muy revolucionario. Dice él, no había sistema más revolucionario. Y habla con mucha maravilla de él. El único problema que tenía el capitalismo es que es un sistema explotador, que hay un robo.
el proceso laboral. Es la crítica que le hace al proceso. Pero si no hay un robo en el proceso laboral, no hay sistema marxista. Ahí es donde está el error, entonces ya todo lo demás se derrumba. Sí, No, incluso pasa algo muy... Sí, diga, diga, dígame. diga. No digo que es ahí donde hay que incidir. Así es, así es. Una vez que uno ataca eso, ataca la teoría y se derrumba No se completamente el derrumba. castillo de naipes. Sí. Porque además pasa algo que es todo lo contrario. Es la antítesis de lo que decía él. Termina siendo el sistema más explotador que hay, es el sistema socialista y comunista. Sí. Porque, por ejemplo, el ejemplo que le ponía ahorita, un trabajador, un salario mínimo en Cuba gana $6 al mes. ¿Dónde va esa plusvalía? Usando el término más marxista que hay. ¿A dónde va a parar esa plusvalía si no es a pagar los bienes y las cuestiones de represión del Estado cubano, Sí, del Estado dictatorial, aunque de haga los cosas amos? buenas. Más cuando critica el capitalismo, no lo critica por en qué gasta el capitalista el dinero, porque el capitalista puede gastar el dinero en champán o puede gastar el dinero en lujos, pero también puede gastar el dinero en pobres o en un ONG, lo que sea. Para más le da igual. Lo que importa es que hay una plusvalía. En que gaste el capitalista la plusvalía ya es otro tema. Lo que critica es ese robo. Pero claro, lo mismo, es que el Estado socialista tiene que sacar una plusvalía. El obrero no puede cobrar el salario íntegro, sino cómo se financian los bienes de represión, pero los bienes también públicos de otro tipo. ¿Cómo se financia eso? Es no dándole al trabajador el salario íntegro, que es lo que está criticándole en el marxismo. ¿No? Es el mismo argumento. Y además la vida de lujo que se dan todos los dirigentes del socialismo, que tienen una vida completamente aristócrata o una vida por encima de la población. Como, Es todas de la noche a la mañana. como todas las clases políticas, para eso como todos los estados, ¿no? Para eso quiere ser Estado, caray. Claro, para las teorías de dominación, que Claro, no nos damos cuenta. es la teoría de la clase política, es la teoría que estamos explicando. Margaret Levy en Predatory Theory of Rule, la teoría predatoria del dominio, explicando es eso, qué paso queremos ser. Así es, Pero así es. para que Profesor, trabajamos, ¿no? yo sé que a usted le gusta, usted es de la línea dura del libertarianismo, por lo tanto yo soy un admirador pleno de sus postulados. Y a usted le gusta que el discípulo sea más radical que el maestro. De hecho, le encanta Yo me hago Rothbard. viejo, ya no soy tan duro como era antes, ya me hice Ya, más viejo. Bueno, sigue así. pero bueno, en esa parte, yo personalmente considero que el comunismo no tiene nada provechoso. Es una teoría en lo personal, creo, porque además le he padecido. Nací en el 81, viví 29 años debajo de un régimen socialista comunista que es igual, es el mismo destino. Y considero que al contrario, es todo terrible para el ser humano, todo, absolutamente todo. Los postulados es un fracaso, como dice Gran Milley, en lo teórico, por lo que acabamos de hablar, en lo social, en lo histórico, en todo. Es una teoría, es como, no sé incluso por qué en la actualidad en las escuelas se imparten, hay cátedras de comunismo, que es como si hubieran cátedras de Ku Klux Klan o de nazismo, que para mí es una aberración de la educación pública actual y yo sinceramente, de corazón, trato de buscarle algo positivo, metodología quizás, no sé, la forma en que ellos narran la historia también es un error. Los libros, yo estudié mucho marxismo porque es obligatorio en Cuba para graduarse y conozco las leyes, postulados, la unidad y lucha de contrarios, la negación de la negación, todas estas, y no le encuentro sentido teórico ni beneficio a la humanidad. Es algo que no pudimos haber ahorrado y ojalá hubiera pasado así. Yo creo que sí, pero personal, yo no soy partidario de prohibir este tipo de enseñanzas. Yo creo que las enseñanzas, como se discuten, es a la luz pública, que saca tus teorías, discútelas libremente. Lo que estoy a favor es que haya un monopolio, digamos, ¿no? Que sea la única cosa que se estudie. Se trata de explicarlo, de destruir y discutir con ellos. El problema es que muchos de estos sistemas que se aplican se enseña en régimen de monopolio. Se enseña como es lo único que hay, lo único posible. Por tanto, muchas personas, cuanto más aprenden, yo creo que más equivocadas están. Sí, es una Porque cosa, es contraintuitivo. cuando hablo de educación, yo digo, la educación es un bien, depende de lo que se aprenda en ella. Puede aprender cosas buenas, puede aprender cosas que yo considero bienes de lujo. Sé mucho de poesía persa, o sé mucho de literatura Latín. latina o de arte islámico. Bueno, está muy bien, es un lujo, es un placer, es un deleite estético. Y es un consumo, es un bien de consumo como comerse una buena comida, es un placer. ¿Vale? Y después puede haber en la educación cosas que simplemente que sean contraproductivas, que esto es cuanto más aprenda, más daño hace. Si usted aprende una teoría económica errada, cuanto más aprende de ella, y si usted gobierna, más daño hace después. Por eso es importante que haya contraste de ideas.
Obviamente yo creo que mis ideas son las correctas, pero a mí me gusta ser contrastado y desafiado por otras ideas, precisamente para pulir las cosas, ¿no? Precisamente por eso, pero si yo enseño una teoría económica errada en régimen de monopolio, las personas educadas en los principios, cuanto más aprendan, no hacen bien, hacen mal, porque actúan más contraproductivamente aún. Y lo prohibido es tentador también. Sí, sí, sí. Si usted lo prohíbe, es una tentación estudiarlo. Lo que me pasa a mí con el tema del comunismo, primero que soy una víctima directa y todos los seres, el 90% de los seres que más admiro y quiero son víctimas del comunismo o lo han sido. Lo que me pasa a mí es que me baso más en la paradoja de la tolerancia de Karl Popper, Sí. donde dice que cuando uno tolera al intolerante, termina el intolerante por destruir al tolerante. Y es lo que pasa cada vez que llegan al poder y cada vez que sus ideas son puestas en práctica. Estoy de acuerdo con usted como buen libertario. El derecho a la libertad es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del otro, y en tanto uno debe permitir las ideas, el libre ejercicio de las ideas, porque las ideas no matan. Lo que matan son los hechos producto de esas ideas, las acciones. Que muchos países llegaran a esto, yo siempre no soy de culpar a los demás, de culpar a este, también me echo la culpa a mí. En sentido, qué inútiles somos, que no somos capaces de convencer a la gente de esto, que parece tan obvio. Y entonces hay que empezar así. Y durante muchos años, pues o no había gente de estas ideas, y digamos que se dejaban a esas ideas como campar a sus anchas sin respuesta. ¿No? Porque mucha gente inteligente o con buena intención, yo tampoco tengo por qué pensar que sea gente mala, ven esas ideas, pues le convencen, le dan una explicación del mundo, porque el marxismo es muy interesante, frente a la economía matemática que no explica nada, en el marxismo hay vida. Mire, se lo estoy diciendo yo, hay vida que intenta explicar las cosas, ¿no? Yo cuando estudiaba micro, macro, veía unas curvas que se cruzaban allí, unas funciones. A mí eso no me decía nada, pero el marxista me explicaba, si hay ricos es por el pobre, el capitalismo, da una explicación del mundo, elabora una historia, elabora una antropología, elabora incluso una teoría del lenguaje, elabora todo tipo de cosas. Claro, da una visión, se preocupa, es trabajador. ¿Y nosotros qué hacemos? Y es un problema nuestro. Porque el capitalista muchas veces se dedica pues, a ganar dinero, otro tipo de cosas, pero no le dedican nada de tiempo a la lucha de estudiar, la lucha intelectual. Es cierto. Entonces, ¿quién educa a nuestros hijos? Lo que pasa es que son todas teorías cerradas y cuentos de hadas. Creo que las mil y una noches nos ayudarían más Sí, que pero hay que la forma en explicarlo. que ellos explican la historia. Pero hay que explicarlo. Tiene que dar una historia alternativa. Porque yo leo mucha historia. Buena parte de los mejores historiadores, también lo digo yo, que los pensionados son historiadores marxistas. Y digo, ¿dónde están los nuestros? Para No, explicar esto, que obviamente no puede ser. Por pura lógica económica, esto no puede, lo que dice este señor no puede ser, pero ¿dónde está mi explicación? No la sé. no, y estoy muy de acuerdo en la visión suya de responsabilidad, porque la libertad es 100% responsabilidad. Y usted se hace responsable con el pensamiento y con decir, como usted dice, parte de mí, yo soy responsable por no haber llevado las ideas correctas. En eso usted realmente, profesor, para mí, la persona más parecida a Sócrates, en la mayéutica, la forma en que usted tiene pedagógica de traer ideas que son muy abstractas y complejas a la base, que las personas las puedan entender, sobre todo en la Universidad Francisco Marroquín. Yo he visto lo de capitalismo, ahorro y trabajo duro, que lo hizo famoso. Es algo muy obvio, pero es algo Es obvio. muy, es una, Por eso me sorprende que llamara tanto la atención esa frase. Yo pensé que era una frase como más conocida, pero parece que a día de hoy es casi revolucionaria. Y mira que es una frase pues, bastante trillada, no es una frase ni siquiera muy original. Digo, me sorprende que se diga esta cosa, porque precisamente es eso, trabajar, trabajar y trabajar, pero trabajar también en lo nuestro. Los que nos dedicamos a estas cosas, pum, 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 pum. Cuidado. Y leyendo a los contrarios, y viendo qué hacen los contrarios, y aprendiendo de los contrarios. Y es más, yo siempre digo, esto no es una secta, si le convence más esto, cámbiese. Si no le convence esto, cámbiese. Yo siempre digo a los estudiantes, no tienen por qué quedarse con esto, pero le ruego que me digan por qué. A ver también si aprendo yo. ¿No? Y así así que es. creo que debe ser el debate intelectual, honrado, etc. Pero también no echarle la culpa solo a ellos. Ellos hicieron su trabajo, ahora nosotros hacemos el nuestro, hicimos nosotros el nuestro, teniendo medios como tenemos. No hacemos ese. Yo a veces Punto. pregunto, díganme algún libro de derechas o conservador que hayan leído o algo. No que estén de acuerdo, sino que hayan leído alguno. No leyeron ninguno. No leyeron ninguno. Ah, está muy bien. Sí, eso es nuestra capacidad de penetración. Eso, que no puede ser así. Y eso es culpa de nuestra, que tenemos medios para difundir libros, ideas y cosas por el estilo. Por lo menos que la gente contraste. Si le convence mal a nuestro, bien. Si no le convence, que se queden con lo otro. Pero por lo menos que tengan la opción de optar. Y durante muchos años la gente no tenía opción de optar. Simplemente había aquello.
y nosotros no dábamos nada a cambio. Pero en eso hay mucha responsabilidad de las universidades, ¿no le parece? Las universidades públicas, la educación pública ha hecho mucho daño en este tema, porque hay libros que salieron completamente de Y la privada los también, es la universidad en general. Es decir, en la no, privada también, sí, sí, sinceramente, porque además están los medios de subvencionar. El Internet ha arreglado mucho esto, profesor. sí, sí, Hoy sí. en día se conoce mucho Hayek. Yo siempre hablo con mis compatriotas cubanos del tema de la libertad. Yo les digo que ya el blueprint o el croquis de la salida del socialismo está escrita en Mises, está Sí. escrita en El camino de la servidumbre de Hayek, está escrita en Rothbard, cómo salir de las... En fin, todo esto ya está, solamente hay que ir a estos fuentes y estudiarlos y aplicarlos en muchos de los casos. Yo soy de las fuentes, desarrollarlas nosotros también. Bien a través de medios de comunicación como el suyo, bien a través de estudio y escrito, porque hay que trabajar. Y trabajar también en temas muchas veces impopulares, entrar en sociología, entrar en literatura, entrar en historia, estar en antropología, en muchos otros ámbitos que no tenemos referentes. Entonces, claro, yo no digo, es normal, si alguien quiere estudiar antropología, poco de lo nuestro va a poder leer. Y no es culpa de él, es culpa nuestra que no trabajamos. Yo no, de que no le echo la culpa, ay, el sistema, tal, no, la culpa, somos vagos, no podemos ser tan vagos. Y además difundir lo que ya se hicieron, porque muchos están perdidos. Usted es especialista en encontrar libros curiosos que hablan de este tema y Sí. que nadie, no son no están en la palestra pública, Pues claro, no es pues, común. pues, el trabajo es andar a rebuscar. En internet, en las bibliotecas viejas, a ver qué encuentra uno. Muchos de los libros encontré yo soplando así polvo, estaban así sin leer desde hace años. Pues Desde que lo publicaron. sí, y hay muchos de esos, no sé si los hay en América, que hay que cortarlos con una baraja, con una carta de la baraja, para que están intonsos, que hay que cortarlos así. Bueno, pues a veces tuve que cortar muchos libros de esos así. Sí, porque venían las ediciones ya pegadas y no lo habían hecho completo en la... Si corta eso con una carta de la baraja afilada o así, eso Sí, sí. sí. Entonces, los abrí yo muchos libros de esos. No, y no es por presumir, pero claro, ese es mi trabajo, hay que hacerlo. Ahora los jóvenes que tienen más fuerza y que son más listos que yo tienen que dedicarse a eso. Bendito sea el Internet también, por Sí, sí, facilitarnos el acceso a estas cosas. Y sí. gratuito. Yo Sí, siempre me recuerdo de usted cuando usted tenía que viajar a Nueva York, a las bibliotecas de acá, a estudiar y a buscar libros y a comprar libros, fotocopiarlos. sí, sí, Increíble. comprarlos, Algo que se pueda. porque era tan caro conseguir un libro. Antes no había internet. Es que antes no era como ahora que teclea allí en una página de estas y ya le viene el libro en una semana a casa. Ya a mis bibliotecarios de la universidad le costaba horrores conseguírmelos. Entonces era casi más barato ir allí, comprarlos yo y traerlos. Y algunos Wow. fotocopiaba algunos capítulos, una cosa así. Porque no había otra forma. Y ahora, Junto mire, con la, sí, y ya aparece la cosa. ¿Qué? Así es, junto con la responsabilidad, profesor, está el tema del respeto. Yo siempre tengo una gran duda, sobre todo en el tema Cuba, de cómo se puede construir cultura del respeto en un pueblo traumatizado como el pueblo cubano, donde usted ya lo dijo al principio que conocía de referencia el tema Cuba, pero le puedo asegurar que en Cuba se han cometido muchas atrocidades por esa dictadura socialista desde el 59, en que se fusilaron seres humanos con juicios sumarísimos sin debido proceso, encarcelaron, persiguieron, expropiaron, todas estas cosas. Siguiendo los postulados del manifiesto comunista de estos señores en el 1848. Pero a donde yo voy es, ¿cómo se puede fomentar la cultura del respeto? ¿Qué usted me recomienda como el pedagogo que es excelente para fomentar la cultura del respeto en un pueblo traumatizado, en la violencia, en respeto? A ver, yo conozco cubanos, no es que conozca mucho, cuentan cosas parecidas a las suyas. Yo no hablo porque nunca estuve allí. Entonces, no quiero que me diga usted que sabe de allí que nunca estuvo allí. Entonces, para eso yo no opino. Me cuentan cosas, obviamente. Pero la cultura del respeto es una, aunque puede parecer una cosa extraña, la cultura del respeto también tiene mucho que ver con el capitalismo. Creo que ya los teóricos como Shaftesbury y otros hablan de la importancia le llaman el dulce comercio, ¿no? Creo que el comercio suaviza las relaciones entre las personas. Es decir, puede ser ficticio. Yo entro en una tienda, el mesero o el dependiente me trata bien, normalmente. Es porque me aprecia, no, que no me conoce de nada. Pero me trata bien. Ya empezamos bien la relación. Pues yo le contesto, vamos pidiendo y tal. Se puede generar amistades, pero al final eso de tratar bien a la gente en tu trabajo también se extrapola fuera del trabajo. Vas cogiendo unos hábitos, etc. Eso lleva normalmente tiempo hacerlo, pero normalmente es una derivada del. Yo creo que es una derivada, digamos, de esta sociedad comercial,
que tenemos nosotros, bueno, que tenemos que ser agradables para los demás, que es ficticio, sí, no sé, pero de entrada ya le entra a usted bien, no le digo, ¿qué quiere usted? Muévase, no se me explico, no. Le digo, señor, ¿qué le apetece y tal? Ya empezamos bien. Y después, claro, si estoy todo el día tratando bien a la gente, es raro que después fuera me porte mal. Porque ya uno va interiorizando esas cosas poco a poco. Y además, claro, al final estás consiguiendo que personas que en otra nacionalidad compren tus productos, entren en tu tienda, etcétera. Al final estás agradecido. Se crean relaciones de mutuo beneficio y eso al final crea sociedades de mucho respeto y de muchas cosas. Esto lo leía yo hace poco. Un señor que se llama, claro, un señor que era de Samuel Bowles, de Moral Economy. No está traducido al español, pero es un libro que es muy interesante, ¿no? Que le llama la atención. Lo dice él, que es un señor de izquierda. Estos ejemplos que ponían, por ejemplo, de las multas de tráfico. En Nueva York a los diplomáticos, creo que es en Nueva York, a los diplomáticos no les, o Washington, creo que es una ciudad americana, donde hay diplomáticos, que es en Washington. Los diplomáticos, digamos que no les llegan las multas o no tienen por qué pagar las multas o algo así, ¿no? Pero la multa se la ponen, pero digamos que por un privilegio diplomático no pagan la multa, ¿no? O sea, Inmunidad diplomática, sí. Vale. Y estudiaron qué países tenían más multas y otros no tenían multas. Y hay una serie de países que tenían muchísimas multas y otros, a pesar de no estar castigados, no tenían ni una multa. ¿Y qué dicen? ¿Qué países son esos? Dice, los países de cultura capitalista vieja. Dice Bowles. Y eso le llamó la atención. Y mira que me llamó la atención que al final dice, hay algo en el capitalismo que te lleva, el capitalismo, en el comercio que te lleva a tener una cultura de respeto, a tener una cultura, digamos, de portarse bien. Dice que es curioso, pero es más curioso que lo diga él, que escribió ese libro famoso, La economía del despilfarro, que es un libro bastante de izquierda. No, pues mira, algo tiene que tener esto, dijo él así. Y los países que peor se portaban eran los que tenían una cultura capitalista o no tenían capitalismo, tenían una cultura capitalista nueva. No digo los países por no meterme con nadie, es decir, pero él los dice, yo no. Pero para que vean cómo le llamó la atención, cómo esos hábitos de buena conducta, etcétera, se expanden precisamente por la cultura del país. Y además en la sociedad incluso, en botar papeles en la calle, en contaminar las playas. A eso se refiere, a civilidad, ese tipo de cosas. Se refiere a ese tipo de cosas que precisamente van incorporadas en el propio paquete aunque parezca también paradójico. Que además crea una cultura de imitación. Todo el mundo quiere dar los buenos días, las buenas tardes, ser cívico. Cuidado, no se crea de la noche a la mañana, ¿eh? Eso hay que, pues decir que es, pero cuidado, ya se empieza a notar en cuanto se empieza a abrir la economía, ¿eh? Como la famosa frase, profesor, donde entra el comercio no entran las balas. Efectivamente es un país. A ver, eso lo decía Norman Gandhi, pero a día de hoy, por ejemplo, una guerra entre España y Francia es muy difícil. Y mira que tuvimos guerras, ¿eh? Sí. Han sido muy buenas las relaciones, incluso en Vigo. Sí, Vigo fue con Napoleón. Sí. Fueron los primeros, los vigueses fueron los primeros en echar a las tropas. Y no fue el Estado, fue la gente. ¿eh? 1809. Sí. No, y fue la gente, fue un movimiento popular. Yes. Pero la idea es esta, precisamente. ¿Por qué a día de hoy no hay una guerra? Porque estamos tan mezclados. Hay industrias francesas en España, españolas en Francia, hay un comercio tremendo, etc. ¿Cómo vas a pelear? Hay matrimonios mixtos, hay un montón de cosas. ¿Cómo vas a pelear con una cosa que ya no es tan distinta de ti? Y estos lazos comerciales de barbaridad. Porque si, por ejemplo, un francés bombardea Vigo, pues bombardea fábricas francesas, pues hay tiendas francesas y un montón de qué negocio hacen. Es decir, no. Esa interrelación, ese comercio pacifica el mundo y dulcifica no acaba con, o sea, no es milagroso tampoco. Claro. Pero sí que mejora mucho las costumbres, yo lo tengo claro. Y el respeto y la responsabilidad es la base de la libertad, sinceramente. Efectivamente, así es. Es la base. Yo ahorita le decía lo de Montesquieu, porque Montesquieu decía, para la monarquía el principio más valioso es el honor, que el monarca tenga honor. Para la república la virtud, considerada en lo que es la virtud, y el despotismo el miedo o el terror, que es lo que pasa en Cuba. Entonces, para el libertarianismo yo creo, no sé qué pensará usted, que es la responsabilidad y es el respeto, basado en esto que hemos hablado, entre otras muchas cosas, ¿no? De lo que uno hace, si uno hace, tiene que hacerse responsable de lo que hizo y tiene que cumplir con su palabra. Son principios básicos de cualquier sociedad comercial. Si no, te queda usted sin reputación y no es comercio. Aparte, son virtudes buenas, no me parecen mal. Las cosas que se hacen por miedo, al final no se hacen bien, no se hacen de buena gana. No puedes estar todo el día metiendo el miedo a la gente. Las cosas funcionan bien si se hacen voluntariamente
con la expectativa de tener un beneficio, no, pero se hacen voluntariamente y de buena gana. Entonces, ¿cómo se hacen las cosas buenas? Pues eso decían los viejos, que la anarquía es la madre del orden, ¿no? Los sistemas de mercado son ordenados precisamente porque son voluntarios. La gente está allí porque quiere hacer las cosas porque quiere, o porque entiende que va a sacar algún beneficio, o porque es su deber, o lo que sea, eso, que funciona lo otro. Todo por miedo no puede estar todo el día por miedo. Así es. Usted decía ahorita, y es una pregunta solamente de cultura general, no tiene que ser específico porque sé que no es el tema. Usted siempre lo dice, yo no soy un historiador, yo leo y tengo mi opinión, y como tal quisiera saber su opinión acerca de lo que pudiera ser útil para Cuba, basado en los ejemplos de los países que salieron del comunismo, en qué fracasaron, qué fueron exitosos, para que Cuba tenga una idea de sobre todo el objetivo nuestro, de las personas que siguen el canal, el mío en este canal, que es educar en las ideas de la libertad Sí, para algún día hacer libre al cubano. sí, ¿En qué vamos a ver. fracasaron? ¿En qué fueron exitosos Primero, los países? yo no soy partidario de prefigurar. Y es un error que tiene mucho. Prefigurar quiere decir que yo como que tengo ya un plan de cómo va a ser, no digo Cuba o cualquier país. Repito que yo no me meto en los otros países, ¿no? Pero yo no tengo un plan porque ya sería tener un plan, ya sería prefigurar, ya es una especie de vicio de origen. Normalmente lo que se puede hacer es imitar lo que hicieron los países exitosos, y eso es fácil, los países exitosos que salieron del socialismo. Hay un viejo debate si el gradualismo o el shock, ¿no? Si el poquito a poco o al día siguiente todo. Yo me tiendo a inclinar por el shock. Fue lo que fue. Radical. Sí, el shock. Pero mañana todo se privatiza todo, etc. Se sufren un tiempo, pero es un tiempo corto. Y después se empieza a crecer rápidamente. El gradualismo al final lo que pasa es que no consigue nada, porque al final va lentamente, pero al final se revierte, llega otro gobierno, paraliza, al final no hace una transición. El modelo bueno fue el de Balcerowicz en Polonia, o fueron los de las repúblicas bálticas. Por ejemplo, las repúblicas bálticas, algunas de ellas ya tienen más renta que España. Así es. Yo he ido a ellas. Estonia, Y, sí, sí, y me acuerdo cuando fue Polonia. la transición, que se quejaban de que pasaba mucho frío, que era un desastre, pero sí, le duró poco. Ahora salieron sin lastre, digamos, ¿no? Pasaron unos momentos duros, pero pasaron sin lastre. Ahora, hay gente que no le gusta pasar el momento duro. Es una cuestión política ya. Digo, si habla de lo que funcionó, yo lo que vi en las transiciones del este de Europa fue la del shock. Los países que quedaron a medias, Ucrania o Bielorrusia, pues no levantaron mucha cabeza. Mira que Polonia está a punto de superar a España también, ¿eh? Y mira que nos acordamos de cuando los polacos pasaban frío, cuando venían emigrantes aquí a España a recoger fruta, de lo pobres que eran, y mira, ahora vienen de turistas ya. Ya no vienen de... Pero son pocos años, ¿eh? Porque cuando cayó el comunismo yo ya había acabado la carrera ya, o sea, que hace 30 años o así. Cuenta, sí, claro. 90. O sea que, miren en qué breve lapso de tiempo pudieron prosperar. Además, los resultados al principio son muy duros, y eso es lo que la gente no quiere pasar. Pero si la gente está mentalizada, se pasan esos momentos duros y tampoco va a llegar al hambre, ¿eh? Se pasan esos momentos duros y después se empieza a prosperar. Y supongo que en Cuba, si quieren los cubanos, o ya no me meto en eso, tendría que ser un modelo así, pero aprendiendo de lo que se hizo en otros sitios. Porque les dirán, no vayan tan rápido, hay que conservar los legados de la revolución, se empezarán a decir cosas de estas, y como empiezan así, no levantan cabeza. O empiezan de cero, y es duro, es muy duro. Y además al principio, por ejemplo, hay muchos fraudes siempre. Porque al no ser una población acostumbrada a manejar capitalismos, es muy fácil presa de engaños o de gente desaprensiva que quiere abusar. Y eso muchas veces puede echar a la gente para atrás. Pero es bueno que se sepa también. Que es uno de los errores de Rusia, por ejemplo, con el amiguismo que privatizaron a Claro. sus amigos y oligarcas y entonces terminaron ellos apoderándose los mismos generales de la KGB, de Porque no los hicieron una transición, oleoductos. tampoco igual quisieron, pero no me entro en eso. No hicieron una transición completa. O la hicieron de mala manera. La transición fue la de Polonia, con Balcerowicz, por ejemplo, la República Checa. Esas fueron transiciones, digamos, que todo el mundo los criticaba, porque cómo eres tan radical, cómo vas tan rápido. Pues mira, los que hicieron eso ahora son los que mejor les va. Pero claro, Pasaron estamos hablando a una perspectiva temporal. Supongo que en el momento de hacer los ajustes sí que duele y va a doler. Pero es una decisión que tiene que tomar la gente de Cuba, que es lo que quiere. Así es, así es. Profesor, ha pasado 1 hora y 10 minutos. Yo tengo todo el tiempo para usted. Es más, nosotros podríamos estar conversando de muchísimos temas, porque realmente usted es un dechado de virtudes. Para mí ha sido un honor y un placer. No quiero abusar de su tiempo, porque sé que hoy está off. Debe Sí, estar en Vigo, ¿verdad? Está en su sí, casa. sí. No quiero, usted ha sido muy, muy amable.
Espero tenerlo nuevamente acá en el canal, si me lo permite. Y permítame que diga una cosa, da gusto ver que está usted muy preparado, no sé. Muchas O sea, gracias, profesor. el comunismo no debe hacerlo malo, porque le educó a un buen jurista. Realmente mi educación viene de fuera Yo tengo 16 años de haberme ido de Cuba Sí, y eso ha logrado que descubriera la escuela austriaca, que descubriera a personas como usted, como Agustín Laje, sí, Milei, el profesor Huerta de Soto y todo eso, por supuesto, que la Marroquín ha hecho un trabajo extraordinario. Usted es profesor, doctor honoris causa de esta universidad, que es un faro de guía de las ideas de la libertad en Latinoamérica. Y eso me ha ayudado mucho. El Internet me ha cultivado mucho, no en Cuba. En Cuba, desgraciadamente, sufrí mucho la educación, que es adoctrinamiento puro y duro. Y además, te digo más, los economistas, yo tengo muchos amigos economistas en Cuba que no conocen de Hayek, no conocen de Mises, no conocen de Karl Menger, no conocen por supuesto, de Rothbard ni hablar, es imperialista, es norteamericano. pues sí, sí es antiimperialista radical. Robert es antiimperialista radical. Así es. No, Sí, pero para ellos, les digo, lo que se maneja en Cuba es que el idealismo contra el materialismo, y es la forma de la visión que ellos tienen de la filosofía y todos sí. estos temas. No, pero digo que está muy bien formado, da gusto ver Mu- entrevistadores que estudian las cosas y que discuten. Muchas gracias, gracias, profesor. Antes de irme, ¿cómo podemos tener sus libros acá en Estados Unidos? Porque yo busco la posibilidad de comprar sus libros, sé que ha publicado varios, pero no hay forma de A ver, adquirirlos acá en Estados Unidos. mis libros están en gallego, están en portugués. Es decir, yo soy ilusista. O sea, no sé si van a traducir alguno. Si así, ya lo aviso. Creo que Ah, voy a sacar, seguramente en castellano, antes de fin de año saco uno. Dios mediante. Eh, tengo obra, pero claro, yo normalmente hablo gallego, no hablo gallego, es portugués. Yo hablo la variante. Claro. Hablo español también, pero aparte de mis libros me gusta publicarlos pero bueno, me pidieron uno en español, lo voy a hacer en español ahora. Antes de fin de año lo estoy acabando. A ver qué tal queda. Yo decía al principio que usted es la persona más parecida a Uno que Sócrates. está en portugués, que igual lo traducen. No lo sé, pero está en ese Bueno, punto. Puede ser que sería incluso. genial tenerlo, profesor. Y yo espero que la próxima vez que nos veamos en persona, Sí, podamos compartir un café y sí. hacer la próxima entrevista en persona y poder beber de su sabiduría. Yo le decía que usted se parece mucho a Sócrates por la forma tan fácil que tiene de explicar ideas complejas. Hay un pensador cubano que él decía del siglo XIX, que decía que instruir puede cualquiera, pero educar solo quien sea un evangelio vivo. Y usted lo es, profesor. Ha sido un Bueno, placer enorme. Muchísimas muchas gracias, gracias, ¿eh? el placer fue mío. Y queda hasta ya me abruman ustedes con tanto elogio. No, usted lo merece. Hasta la próxima, si Dios quiere, y quedo a sus órdenes, como siempre. Muchas gracias, profesor. Y que Vale, viva Cuba libre, como usted se despide sí, de los emails que le envío. Muchas sí. gracias, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Buenas buen tardes. Chao. día. Chao. Muchas gracias.